Bienvenidos a la edición número 24 del podcast que hoy culmina por lo menos en este año 2024 y lo estamos haciendo con la compañía de William Grisby, militante sandinista, el mismo compañero con el que iniciamos esta aventura en el mes de julio y que nos ha llevado, por supuesto, a todos estos ya 24 programas. ¿Cómo está? Ha sido parte de los inicios y del cierre de año del podcast de Molotov Digital y Revolución. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bien todo. Me gustaría hablar un poco acerca del resumen de este 2024 desde el punto de vista de la revolución, de la unidad sandinista y por supuesto de todas las buenas nuevas que hemos estado conociendo y viviendo durante este 2024. Bueno, yo creo que no exactamente en 2024, pero creo que hemos venido en un proceso que ya lleva 8 años, más o menos, de consolidación de todos los instrumentos del pueblo para defender su revolución. Y para mí, instrumentos del pueblo son el Frente Sandinista, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, todos los órganos del Ministerio del Interior, el Estado, el gobierno, y todo alrededor de las figuras de nuestros líderes, de Daniel y de Rosario. Entonces, alrededor de ellos una especie de figura concéntrica. Hemos ido consolidando esa unidad que me parece que en este momento es incólume, pues es inexpugnable en este momento. Y le hemos sabido defender, pues, tanto defender la unidad en términos de evitar discusiones estériles, como también defender la unidad mediante el fortalecimiento de los propios instrumentos. Entonces me parece que la unidad es un factor imprescindible si nosotros queremos, en un primer caso, en los años 70, triunfar con la revolución, y en los años 80 defender la revolución de la agresión yanqui, y en estos momentos defender la revolución de la agresión imperialista en todas sus facetas. Entonces me parece a mí que ese es un logro extraordinario para mantenerse unidos y cohesionados. Me parece a mí que eso es verdaderamente impresionante, pues. ¿Cuáles son los resultados palpables de esa unidad? Estamos en paz, hay seguridad, estamos avanzando, ese es el resultado. O sea, Estados Unidos avanzar, y como nuestro propósito es acabar con la pobreza, entonces volver los resultados todos los días del mundo con pequeñas y grandes cosas, porque a veces pensamos de que es que para vencer la pobreza hay que hacer grandes proyectos. No, vencer la pobreza es que una familia hoy tenga su casa, que una familia o una comunidad tenga hoy energía eléctrica, que otra comunidad tenga hoy agua potable. Eso es ir venciendo la pobreza. Y eso lo hacemos todos los días del mundo en decenas de comunidades, a centenares de personas, pues. Y con en la medida que nosotros tenemos esos resultados, hay resultados de la unidad, pues. O sea, lo que fortalece la unidad son sus propios resultados, que a su vez, además, esos resultados obedecen a las propias prioridades que define el pueblo mediante distintos instrumentos. Pues la propia Juventud Sandinista es un instrumento que recoge, por ejemplo, prioridades de la gente, o los gobiernos municipales, o las distintas instituciones del Estado. La misma policía o el ejército va recogiendo inquietudes de la gente que se convierten después en programas de gobierno. Entonces yo creo que a medida que nosotros tenemos resultados, fortalecemos la unidad, y los resultados son de todos los días. Ahora, estábamos hablando de las cosas palpables, mencionabas la paz y por eso voy a preguntar. Este año hemos tenido encuestas cuyos resultados no han sido sorpresas, porque la paz se vive, la unidad se siente y los resultados muestran, por ejemplo, grados de aprobación a la gestión política, al mandato del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Pero también una encuesta reciente de la juventud muestra que hay un respaldo de la juventud a ese proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo tal vez voy a remontar a muchos años antes. Pues en los años de la dictadura somocista, la juventud no tenía ningún tipo de posibilidad, peor aún la juventud rural. O sea, el futuro de la juventud rural era sobrevivir, no enfermarse, no estudiar. Si tenían la suerte de encontrarse algún finquero que les ayudara a comprar manoplas y bates, hacían un equipo de béisbol y tenían recreación, pero eso era todo. Y vivir en extrema pobreza, el trabajo de sol a sol, de lunes a domingo, extrema pobreza. Ese era el futuro, la realidad, el presente y el futuro de los chavalos. En los sectores urbanos, poco más o menos, pero la educación era algo que estaba
fuera de cualquier, incluso los sueños mismos, pues. O sea, lo que lograban en general los chavalos de la época era alcanzar sexto grado, primaria, pues. Pero de ahí no podían pasar. Y llegar a la universidad, eso era un verdadero sueño, pues. La prueba está en la matrícula universitaria que había entonces. En los años 80 eso se cambia radicalmente, empezando por la alfabetización, pero después además se hace gratuita la educación, se hace gratuita la educación universitaria, pero no nos da espacio para crecer, que es lo que ha hecho el gobierno en los últimos 10 años. El gobierno revolucionario con Daniel y Rosario en estos últimos años ha extendido la universidad en el campo, las facultades de medicina o de cualquier otra especialidad en cualquier ciudad de Nicaragua. Además, ahora está establecido por ley que es gratuita la educación universitaria y la educación técnica. Bueno, porque muchas veces nos fijamos en educación superior solo en la universidad y no es cierto. La educación técnica es sumamente importante. No hay país que logre desarrollarse sin técnicos especializados. Entonces, todo eso está al alcance de la chavala. Eso por el lado de la educación. O sea, un cipote que está ahorita en primaria, en primer grado, segundo grado, tiene la certeza que él va a poder estudiar una carrera universitaria o técnica, la que escoja. Y además, que no le va a costar un centavo y que además va a poder escoger lo que le dé la gana, pues. Eso es uno. Dos, recreación. Yo me acuerdo todavía hace 20 años, lo que veía eran grupos de muchachos en las esquinas bebiendo guaro, fumando marihuana o un crack. Eso era lo habitual, porque no había nada que hacer, hermano. Así que la diversión era beber guaro. O sea, lo que encontraba era un montón de chavalos alcohólicos. Hoy, o sea, tenés oportunidades, mil oportunidades de artes, de deporte incluso que aquí jamás se habían practicado. El sambo, no me acuerdo ni el nombre, pues, por ejemplo, pues, todas las artes marciales, etcétera. Pues, o sea, hay un montón de deportes, montones de oportunidades que además hay instalaciones deportivas y hay posibilidades de desarrollar ese deporte porque te dan que la pelota, que la net, lo que sea que hay que utilizar, pues. Entonces, claro, el cipote hoy tiene otra realidad. No hay frustración de por medio. Ya no es la droga o el guaro su posibilidad de salirse de sus problemas. Sí. No, y ahora tenés otras cosas. Además, sobre todo, tenés certeza. Estás tranquilo, vivís en paz, tenés salud gratuita y yo puedo estudiar lo que me dé la gana. El que no estudie en Nicaragua es porque no quiere y también es su derecho. Sí. Ahora, tenemos actualmente dos generaciones de jóvenes en curso, ¿verdad? El joven adulto, el treintón, que vivió los años neoliberales, y el joven veinteañero en la actualidad, que ya básicamente se crió y creció en la segunda etapa de la revolución. Hay compromiso revolucionario de parte de estas dos generaciones. Pues no, yo creo que los treintones tampoco vivieron el neoliberalismo, pues. O sea, y ahí sí, el neoliberalismo fue del 90 al Estábamos 2006. niños y adolescentes. Ahí está, no lo vivieron, o sea, a través de sus padres, pero experiencia directa, tendrán algunos recuerdos, sobre todo en la escuela, pues cuando ahí tenían que llevar con su pupitre, o que si el papá o la mamá no tenía los reales para pagar la famosa cuota de Beli, pues tampoco podía entrar a obtener exámenes, Sí. ¿verdad? Que era parte de las cosas. O ir a un centro de salud, si no llevabas todo, mano, el médico el que te atendía, tal vez, Y si había. ¿verdad? Pero realmente aquí vos tenés realmente generaciones, yo diría, yo no partiría de los 30, partiría de los 40, el 20, 20. O sea, de los 15 a los 35 en adelante, ahí tenés dos generaciones. Y en la primera generación de 15 a 35 vos tenés, creo que es donde mayor compromiso hay ahora. Porque saben lo que tienen que defender, la tocan, la revolución la tocan. Es que antes, en mi época, pues, hace muchos años, la revolución era una idea. Sí. Hoy es una realidad y lo podés tocar. O sea, una comunidad que hoy tiene agua potable, dice, hombre, me llegó la revolución. Te lo voy a dar de otra manera. Bilwi, que acaba de estrenar su carretera, podía haber tenido energía y todo demás, pero con la carretera, esa es la revolución que puede tocar, porque eso es un sueño de siglos. Lo mismo ha pasado con Bluefield, parece mentira, pero una de las principales demandas ha sido el saneamiento. Y está a punto de concluir, si no concluyó ya.
O sea, ya no van a tener agua servida por la bahía o por todos lados. Van a tener su sistema sanitario. Es decir, son cosas muy concretas, ¿eh? Y yo creo que eso el chavalo la asume como realidad y como propio. Pero aquí corre un riesgo. Y el riesgo es que creamos que eso es natural. O sea que, y ya pues sí, si tenés derecho a la salud gratuita, sí lo tenés, pero si no lo defendés, lo perdés. Es decir, no solamente es asumir, sí, es verdad, es tu derecho, pero como lo estás asumiendo, entonces defiéndalo. ¿Cómo lo vas a defender? Cohesionándote, defendiendo la paz, defendiendo la seguridad, etcétera. Pues yo creo que en eso el cipote ha ido adquiriendo la conciencia, pues de que tiene que defender el proceso. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el papel que debe de jugar el padre y el abuelo de estos jóvenes? Transmitir experiencia, pero no tratar de imponer al chaval una realidad que ya no existe, que es una maña que tenemos los de mi generación. Es que mira, en mis tiempos tal cosa, eso era tu tiempo, hombre, y los chavalos lo dicen. O sea, no podés trasladar realidades de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de 2010, porque ya cambió el mundo. Uno mismo cambia. Nadie permanece estático. O sea, de ahorita que está hablando, ya no es el mismo que cuando empezó a hablar. Eso es así. Y además la realidad tecnológica nos avasalla. O sea, lo que va evolucionando la tecnología, y la tecnología significa acercar muchas cosas y también tiene otras manifestaciones que no son precisamente positivas. Entonces, nuestra mejor manera de ayudar es trasladar la experiencia del esfuerzo, las convicciones, el sentido de patria, el sentido de revolución, de pertenencia, la historia, que la sintamos todo en la sangre, porque la podamos respirar. Es decir, yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer y dejar que el cipote vaya haciendo lo que quiera ver. Nosotros decíamos cuando estábamos chavalos, es que, me acuerdo en los discursos que se hacían, es que nosotros luchamos por nuestros hijos, no, después ya está, ahora tenés bisnietos. Ahí está, pues, ellos que se hagan cargo. O sea, este país no es para que nosotros lo gocemos, para que ustedes, los jóvenes, lo gocen. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero no lo van a gozar según nuestras condiciones, sino según lo que ustedes viven. Y también me parece que lo más importante de nosotros es trasladar experiencia y nada más, trasladar experiencia, ayudar en lo que se pueda, lógicamente. Pero también le reclamo a los jóvenes otra cosa. Siempre ven un viejo y creen que es un traste, que como ya tiene tanta edad, van a la orilla. No, hombre, ya está viejo ese, ¿para qué? Solo locura hablarle a ese viejo. Y tampoco es así, pues. O sea, creo que todos tenemos un lugar en un sitio en la revolución. Si algo tiene la revolución es que no margina a nadie por decisión, sino que cada quien toma su lugar como quiera tomarlo. Pero no es posible que por tus características etarias seas marginado, ni por sabano ni por viejo, por ninguna de las dos razones. Vamos al 46-19. ¿Cómo vamos a ese 46 como sociedad nicaragüense, como Frente Sandinista y como juventud? Mira, yo creo que lo más importante es que la revolución no solo ha sobrevivido estos años, sino que está fortalecida, arraigada en el corazón, en el alma del pueblo de Nicaragua. Y yo no creo que exista un proceso semejante en muchas partes del mundo. Pero además tenemos una cosa que pocos lo tienen. Tenemos a Daniel, tenemos a Rosario. Ese es un liderazgo envidiable. Pero no porque ellos se las piquen o que sean brillantes, no, sino porque tienen la virtud de haberse fusionado con los intereses de la gente. Entonces son intérpretes de esos intereses y los lideran, pero no porque los sustituyan. Y eso me parece a mí que es envidiable para cualquier proceso y lo podés revisar. Podemos aquí, no vale la pena citar nombres, pero podríamos citar nombres. Entonces yo creo que lo primero es que estamos vivos, pero además pujantes. O sea, yo me acuerdo en los años oscuros, porque fueron años oscuros de los 90, uno tenía miedo de que cada proceso electoral, de que ese fuera el fin. Finalmente se ganó en el 2006, pues, pero o sea, el miedo era que la revolución ahí concluyera. Hoy ya no tenemos ese miedo. Sí.
¿verdad? Porque está arraigado. Entonces me parece a mí, en primer lugar, hemos avanzado en términos de la sociedad, hemos avanzado en la lucha contra la pobreza a proporciones increíbles, eso lo reconocen los organismos internacionales. O sea, no solamente estamos hablando de salud y educación, sino también agua, saneamiento, carreteras, energía eléctrica, acceso a servicios públicos, internet en todos lados, telefonía celular por todas partes. Sí, claro, no es gratis, pero está el acceso. Segundo, aquí hay oportunidades de trabajar. No es que el gobierno te da trabajo, como antes pensábamos que el Estado se iba a encargar de darle trabajo a todo el mundo. No, lo que se encarga el Estado de Nicaragua es ofrecer las condiciones para que vos puedas progresar. Te da las condiciones, desde lo que ya mencionaba, de los derechos sociales hasta crearte condiciones de trámites impositivos, de trámites de empresas, del pago de impuestos, todas esas condiciones que te ofrecen al desarrollarte. Incluso, pues ves ahora que tiene el gobierno, tiene un ministerio que se encarga de asesorarte si vas a emprender algo. Sí. Y te ofrece capacitación técnica, te ofrece ferias para que vayas a vender tu producto, etcétera. Es decir, te da las condiciones. Segundo, creo que esto es sumamente importante, pues. O sea, eso se ha transformado en algo tangible de la revolución para generaciones enteras, para grupos familiares incluso. Tercero, yo creo que en términos del Frente Sandinista como partido, nosotros exhibimos los éxitos, pero además creo que hemos logrado asumir con fuerza nuestra historia, que antes yo creo que solo determinado segmento del frente lo lograba, pero ahora no solo recuperamos la historia en términos de los hechos, sino también en términos de las personas que lo hicieron posible, héroes y mártires. Por ejemplo, ayer veía en León, en la UNAM de León, que estaban recordando al primer mártir universitario, Uriel Sotomayor. Parece mentira, tenemos tantos héroes y mártires en Nicaragua, que Uriel se nos había escapado. Lo mataron en los años 40, el primer mártir universitario. Pero recuperar cada uno de esos que son los autores de por qué estamos aquí, pues no solo es Nicaragua, Dirianense, Ledón, Sandino, Andrés Castro, sino también un montón de cipotes que fueron dando lo más preciado que es la vida. Eso en términos, y además creo que la otra cosa es que nosotros hemos logrado consolidar el liderazgo indiscutible de Daniel y de Rosario. Creo que eso es sumamente importante. Antes lo hablaba de una perspectiva de la obra, pero ahora desde el punto de vista partidario de la organización, a mí me parece que eso es, o sea, vos ves otras experiencias, hermano, y decir, chocho, nosotros estamos en la gloria, pues, porque creo que es indiscutible e indiscutido, pues. Y me parece que también otro logro del Frente Sandinista es el relevo generacional. Nosotros estamos como asesores, pues, yendo los toros de largo, no, pues, pero sí, no en términos protagónicos como debe ser, porque los chavalos son los que están a cargo de la sociedad en la práctica, entonces, pues que la dirijan también, pues. Me parece que eso también es importante, pues. Una cosa más que creo que tampoco, que hay otra experiencia que no lo exhiben igual, y es la fortaleza de los instrumentos armados al servicio de la patria y del pueblo. O sea, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del ejército que tenemos, de la policía que tenemos, de los órganos del Ministerio Interior que poseemos, porque no solo en el 2018, sino que a lo largo de todos estos años, haber resistido el neoliberalismo solitos, ¿no? Que lo quisieron asfixiar con salarios de hambre, dejándolo con instalaciones derruidas, sin ofrecerle ninguna perspectiva profesional, y resistieron y mantuvieron la ideología. Entonces vos ves ahora el ejército desarrollado y se puso a prueba en el 2018, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No por lo que hizo porque no podía hacerlo, más que lo que realmente fue resguardar las instalaciones estratégicas, sino por lo que no hizo, porque los yanquis, los europeos los enamoraron para que dieran el golpe y se mantuvieron firmes. Exacto. Y eso solo lo produce la ideología. Entonces tenemos que sentir orgullo y esa coherencia que hay de los instrumentos. Ahora con la reforma constitucional se va a ver mucho más transparente. Pues decir, la coordinación de la jefatura de Estado implica también la Fuerza Armada. El pueblo de Nicaragua debe estar orgulloso de los instrumentos que poseen. Bueno, retomando algunas de las cosas que ha dicho en esta última intervención, 2024 ha sido un año exitoso, no lo decimos ni usted y yo.
en materia de economía, lo dicen los números, ni siquiera nuestros indicadores, sino que indicadores globales, ¿verdad? Analistas internacionales, crecimos en economía, vamos a 2025 con una tendencia de alza mayoritaria en la región. Tenemos una tasa de deslizamiento cero, lo cual es un triunfo también para nuestra moneda, para nuestro país. Hablando, y ya lo mencionaba usted, de la reforma a la Constitución, es un gran logro. Ya en esta reforma, por ejemplo, ya como reforma salud y educación gratuita, entre otras cosas, ¿verdad? Que ya constitucionalmente, perdón, entre otras cosas que abarca la reforma. En materia de la región, no solamente centroamericana, sino latinoamericana, con un líder como el comandante Daniel y la compañera Rosario, ¿cómo somos vistos por esos pueblos, por los pueblos de Latinoamérica y el mundo, estos 46 de revolución? Pues depende, pues, porque la maquinaria propagandística de los yanquis es muy poderosa, pues, y de los europeos. Y nosotros no podemos competir con esa maquinaria. Nos hemos ido abriendo paso al suavecito. Y creo que poco a poco se va extendiendo la idea de que aquí en Nicaragua algo interesante está pasando. Sí. ¿Verdad? No solamente es el heroísmo de los nicaragüenses en el 79, sino que el heroísmo hoy. Entonces me parece a mí que la figura que de verdad es reconocida es Daniel. Pues. O sea, es que y Daniel como artífice, uno de los artífices de la victoria militar sobre la dictadura, de la victoria militar sobre los yanquis, de la victoria político, militar, económica y social sobre el golpe del 2018. Entonces, esa fortaleza de liderazgo y sobre todo su experiencia, hermano, es que esa experiencia, ¿quién la tiene ahora? O sea, cárcel, clandestinidad, luchar con guerrillera, jefatura de Estado, es decir, creo que ese el prestigio de Daniel, creo que impacta mucho afuera, pues en amplios sectores, con todo y la campaña horrorosa que se le ha montado, no de ahora, sino que ya lleva décadas para desprestigiarlo. Yo creo que esa fortaleza le ha permitido resistir, pues. Pero me parece a mí que en la medida que nosotros tengamos este tipo de espacios, pues, podemos ir exportando lo que aquí hacemos. Ayer, por ejemplo, sino intercambiaba opiniones con una compañera en el País Vasco y ella preparó un documento, resumen de lo que ha pasado aquí, porque se encontró con otra que había estado en Nicaragua mucho tiempo, pero que ahora está alejada y que tiene una opinión negativa. Sí. Entonces dice, no, mira, en Nicaragua oye, me ha caído el 20, voy a ver, pasarme la información. Entonces, por ejemplo, pues, creo que es útil este tipo de espacio precisamente por eso. Pues. Ahora, estamos dirigidos a un joven y joven adulto que ha visto durante este año 2024 concierto tras concierto, actividad tras actividad, que ha podido viajar a cualquier parte de Nicaragua, que ha visto buses, que ha tenido condiciones, que ha disfrutado de un, por ejemplo, combustible subsidiado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta realidad, incluso con turistas que cada vez están viniendo más, ya es una realidad que ya se empieza a exportar. Es decir, desde el punto de vista del boca a boca. Claro, pero la exportación sobre todo ahí tiene que ver, sobre todo en el turismo, es porque somos el país más seguro. Claro. Es decir, porque aquí puede andar tranquilamente y no le pasa nada. ¿Verdad? Eso difícilmente en otros países, ¿verdad? Entonces yo creo y aquí, una vez aquí, buscan explicaciones, pero ¿por qué Nicaragua es así? Y entonces van encontrando las explicaciones y eso ayuda también a la exportación. Pero ahora que ha mencionado los conciertos, imagino que aquí todos ustedes donde disfrutaron más en los bookies, ¿verdad? Porque es de su generación. Ok, William, este año, ¿cómo percibió la población en general? Bueno, todavía están los efectos, ¿verdad? Hubo un reajuste salarial a los trabajadores del Estado, un aumento, además, a los trabajadores del Estado, bueno, al salario mínimo, ¿verdad? Reajuste y un aumento general a los trabajadores del Estado. Esto ha provocado un movimiento económico que se ve todavía, más allá de la propia temporada de fin de año, que de por sí mueve la economía. ¿Percibe usted una realidad económica pujante? Claro, también tenemos una ventaja también, y es que nosotros tenemos un gran ingreso por vía remesas familiares. Y eso es importante, eso alimenta la economía, dinamiza la economía.
y además vincula a los migrantes con sus familias aquí, pues no solamente por el hecho de que mandan reales, sino porque se enteran de cómo van las cosas y tienen confianza y mandan las cosas e invierten, incluso muchos negocios que son financiados precisamente con remesas familiares. Y eso significa que confían y que tienen optimismo en lo que está pasando en el país. Entonces yo creo que hay que esperar un poco para tener un mayor fortalecimiento del ingreso familiar con todas las inversiones que se vienen haciendo con China, las grandes empresas, el comercio. Vos ves ahora que los chinos están ahora por todos lados, pero son en el mercado oriental, en todas partes están. Creo que eso va a ayudar también a mejorar los ingresos de todo el mundo, ¿verdad? O sea, ha habido una estabilidad económica que es lo más importante, pues. Y falta ahora pues, desarrollar otras áreas para poder mejorar también los ingresos familiares. En este mismo espacio decía el diputado Walmar Gutiérrez que hay una confianza que se está notando en la población al momento de pagar los impuestos. Se paga más y se paga a tiempo. Esta confianza, decía él, es el reflejo del trabajo que ha venido haciendo el gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, pero sobre todo es porque la gente ve que esos impuestos que paga se traducen en obras. Sí. O sea, si las calles están mejor, si la salud es gratuita, si hay buenos espacios para el centro de salud, si el instituto me lo hicieron más bonito ahora, si además está subsidiado el combustible, si el transporte público sigue siendo el más barato, creo que del mundo. Yo no creo que nadie pague lo que pagamos aquí, que es menos de 10 centavos de dólar, pagamos como 7 centavos, algo así. No creo que en el mundo exista una tarifa más barata. Es decir, en la medida que la gente ve que el impuesto tiene sentido porque hay una inversión, no hay robadera como la había con Alemán, con Bolaño, con la Violeta, que la robadera circulenta, hermano. Aquí salieron millonarios un montón. En la medida que vos ves ese esfuerzo, entonces decís, hombre, yo voy a pagar. Y me parece que ese es el factor principal, ¿no? Me gustaría ya para finalizar un mensaje de William Grisby, el militante sandinista. Un mensaje de fin de año y un mensaje también para la militancia. Ya me toca hacer las tampas. No beban guaro, hombre. Pásenla bien, disfruten la vida. Tienen, sobre todo las nuevas generaciones, tienen una oportunidad que quisiera volver a tener yo. 25, pues no 20, pero 25, 30 años y tener la posibilidad que ahora tienen. Entonces yo creo que hay que disfrutar bien, cuiden la salud y defiendan la revolución. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el compañero William Grisby, periodista y militante sandinista, que nos acompaña en esta emisión número 24 del podcast de Molotov Digital y de Revolución. Podcast con el que estamos finalizando este año, agradeciéndole a ustedes haber estado pendiente durante este 2024. En 2025, en el 4619, seguimos con más victorias y, por supuesto, seguimos firmes a través de nuestras plataformas defendiendo la verdad. Gracias.